Hola, hola, pura vida, programadores y programadoras. Bienvenidos y bienvenidas al curso de programación en Python desde cero, lección número 8. En este video vamos a aprender a manipular archivos externos desde Python utilizando los métodos propios o las funciones integrales de Python para la manipulación de archivos. En este video no nos vamos a enfocar tanto en la presentación de PowerPoint, sino más en el ejemplo visual, ya que esto se explica mejor, ¿verdad? Creando un pequeño script en Python para poder ejecutar estos métodos. Muy bien. Como ya hemos dicho, vamos a aprender a leer archivos, crear archivos y modificar archivos externos. Para eso vamos a necesitar los siguientes métodos, que son open, que sirve para abrir un archivo, read, que sirve para leer un archivo, readline, que sirve para leer una línea de un archivo, readlines para leer líneas, write para escribir y close para cerrar el archivo una vez haya finalizado su manipulación. Muy bien, vamos a pasar al Visual Studio Code, en el cual yo ya tengo un archivo que se llama lec8.py, donde vamos a empezar a escribir nuestro script de Python. Lo primero es, vamos a crear aquí manipulación de archivos, ¿verdad? Lo primero y muy importante es crear un archivo en Python, ¿verdad? Vamos a crear un archivo y al mismo tiempo vamos a escribir sobre ese archivo. ¿Dónde se va a guardar ese archivo? Ese archivo se va a guardar en la misma carpeta donde está el script de Python ejecutándose. Si vemos aquí arriba en Visual Studio Code, él me dice que yo estoy en C2 puntos, User, Personal, Desktop, curso Python, lec8.py. ¿Dónde se va a guardar ese archivo? En curso Python, en la misma carpeta donde se está ejecutando el script de Python. Si nosotros venimos aquí, yo aquí lo tengo abierto, veo que tengo las lecciones anteriores, pero no tengo ningún archivo creado. Si lo voy a actualizar, no tengo ningún archivo TXT creado. Muy bien. Para empezar a crear un archivo, vamos a poner aquí crear archivo en Python. Lo primero que debemos hacer es crear una variable, ¿verdad? Nombre guión abajo archivo va a ser igual a datos.txt. Muy bien, así es como le vamos a poner a nuestro archivo en Python. Vamos a empezar a utilizar los métodos de Python. Entonces, vamos a crear otra variable que se llama archivo, que va a almacenar toda la manipulación de Python. Y le vamos a decir que esto es igual a open, o sea, abrir, nombre archivo, coma, y aquí le vamos a decir qué es lo que yo quiero que ejecute con ese archivo. Entonces, qué es lo que yo quiero que haga, el modo que yo quiero que se haga. Ese modo puede ser W de write, R de read, R plus, que sería para leer y escribir, etc. Entonces vamos a hacerle aquí un W para decirle que yo lo que quiero es un write. Muy bien. Si nosotros hacemos un open de un archivo que no existe, Python lo que va a hacer es crear dicho archivo para poder manipularlo de la siguiente manera, siempre y cuando sea un write. Si yo hago un read, Python me va a decir que no puede leer un archivo que no existe. Pero si yo hago un write, me dice, ok, vos querés escribir sobre este archivo no existe, entonces te lo voy a crear para que puedas manipularlo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar otro de los métodos que es archivo.write, ¿verdad? Y vamos a poner, esto es un archivo desde Python. Muy bien, aquí lo que estamos diciendo en el sistema es, entonces, dentro de archivo, que es una variable, guárdese toda la lógica que tenga open. Este open, ábrame un archivo que se llama datos.txt en modo de escritura. Al no existir ese archivo, de momento Python lo que dice es, si está en modo de escrituras, porque quieres crear un archivo o quieres sobreescribir un archivo. Entonces, si no existe, lo creo. Después lo que hacemos es un archivo.write, que es otro de los métodos de Python, y le decimos que entre paréntesis lo que queremos que esté escrito en el txt. Obviamente entre comillas porque es un string. Muy bien, pero ¿qué pasa si yo lo que quiero también es escribir un siguiente renglón, hacer un salto al siguiente renglón? Para eso, en el teclado vamos a presionar la tecla Alt y escribir en el teclado numérico el 92. Con eso vamos a hacer este slash invertido. Si a ese slash invertido le agregamos una n, lo que estamos diciéndole a Python es que yo quiero saltar al siguiente renglón. O sea, yo quiero escribir en el siguiente renglón. Muy bien. Entonces, lo que vamos a poner es, esto es un archivo de Python, salta al siguiente renglón y le decimos, esto está en el siguiente renglón.
Muy bien. Con eso entonces estamos aprendiendo, ¿verdad?, a abrir un archivo, crearlo en modo de escritura, lo estamos escribiendo, le estamos poniendo una línea, un salto de línea y otra línea. Muy bien. Para finalizar, para crear este archivo, lo que necesitamos hacer es un archivo.close. El archivo.close es muy importante, ya que si no cerramos el archivo va a seguir estando abierto. Entonces, siempre es importante, al finalizar la manipulación de un archivo, cerrarlo para evitar problemas. Muy bien. Volvemos a ver la carpeta, veo que no tengo ningún archivo txt que se llama datos creado, y ahora vamos a ejecutar este script de Python para que veamos que me lo crea. Si lo levantamos, vemos que lo que me dice es que esto es un archivo de Python, esto está en el siguiente renglón. Muy bien, vemos que efectivamente me creó bien dicho txt. Ahora vamos a proceder a leer un archivo desde Python. Leer archivos desde Python. Vamos a leer el mismo archivo, por lo que no tengo que volver a crear la variable, pero sí necesito volver a inicializar el open del archivo porque ya lo cerré. Entonces, archivo es igual a open, el archivo que quiero abrir, que se llama nombre archivo, y en este caso, como lo que quiero es leerlo, lo que voy a hacer es una R de read. Muy bien. Volvemos a repasar esa línea, que lo que acabamos de crear es que archivo. ¿Por qué tengo que volver a abrir archivo? Porque ya lo cerré aquí arriba. Entonces obligatoriamente tengo que volverlo a abrir. Y además tengo que volverlo a abrir porque lo quiero abrir ahora en formato de lectura, no en formato de escritura. Entonces aquí le pongo un read al final, una R, ¿verdad?, que significa read. La pongo al final y le digo que quiero read, o sea, leer este archivo. Este archivo se llamaba datos.txt, que es el que acabamos de crear aquí. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear otra variable que se llame contenido archivo y le vamos a decir que archivo.read paréntesis. Muy bien, lo que estamos diciéndole con otro método más de los que vimos en txt es que quiero leer este archivo y quiero que todo esto que logró leer en el archivo se guarde en esta variable. O sea, todo el contenido que tenga archivo se va a guardar en esta variable que se llama contenido archivo. Si yo hago aquí un print de contenido archivo, debería imprimirme estas dos líneas que habíamos creado, ¿verdad? Que es, esto es un archivo desde Python, esto está en el siguiente renglón. Muy bien. Ahora por último, como lo hicimos arriba, hacemos un archivo.close porque ya no voy a seguir manipulando. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es una ejecución del sistema. Python va a detectar que ese archivo ya existe, entonces lo que va a hacer es sobreescribir con el mismo texto. Aquí no va a haber ningún problema, pero aquí lo que vamos a hacer es que va a leerlo y me va a imprimir en el terminal de Visual Studio las dos líneas que nosotros tenemos en el txt. Ahí las vemos. Esto es un archivo desde Python, esto está en el siguiente review. Muy bien, entonces con esto ya estamos seguros de que efectivamente logramos leer un archivo. Ahora, Python también me permite leer reglón por reglón. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a venir aquí, leer reglones en Python. O leer líneas, que es como le llama Python en realidad. Muy bien. Entonces, ahora aquí lo que vamos a hacer es la misma función de arriba. Vamos a hacer un open porque necesito abrirlo de nuevo. Entonces archivo es igual a open, nombre de archivo, coma, modo de lectura. Muy bien. Pero aquí vamos a cambiar. Aquí lo que vamos a hacer es un objeto iterable. O sea, vamos a convertir archivo en un arreglo. ¿Cómo lo hacemos? Si nosotros hacemos for L de líneas in archivo, Python lo que detecta aquí automáticamente es que yo quiero leer del, valga la redundancia, del archivo, de la variable archivo, las líneas que tienen dicho archivo. Entonces yo quiero leer línea por línea de lo que tenga el archivo. Entonces vamos a ver, si yo esto le hago aquí dos puntos, ¿verdad? Como funciona un for, y le hago print L. Entonces automáticamente lo que va a hacer el sistema es lo siguiente: va a agarrar este primer reglón y se lo va a asignar a L. Entonces le va a hacer L es igual a este primer reglón y lo va a imprimir. Pero como esto es un objeto iterable y es un arreglo,
En la siguiente posición, ¿verdad? Que ya hemos aprendido lo de las posiciones en el arreglo. Entonces, en la posición 0 sería este texto. Pero en la posición 1 sería este texto de aquí abajo. Entonces, lo que va a hacer el sistema es que L va a ser igual a esa primera línea, pero cuando vuelva al for arriba, se va a llenar de este segundo elemento. Y va a hacer esto. Y lo va a imprimir. Por último, vamos a venirnos aquí a hacer un print. Vamos a hacer que me imprima un salto de línea en Python. Y como hemos venido haciendo arriba, hacemos un archivo.close para cerrarlo de manera efectiva. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar esto, pero le vamos a poner aquí un break, ¿verdad? Un breakpoint, para ver cómo funciona este for. Entonces, también vamos a hacerlo desde aquí arriba, el breakpoint. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver que me va a imprimir el texto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que nos imprima el contenido arriba. Y ahora vamos a ver cómo es que lee Python línea por línea. Entonces, él vuelve a abrir el archivo. Aquí no hay ningún problema. Aquí estamos en la misma lógica, ¿verdad? Aquí podemos ver que el nombre del archivo que abrió fue datos.txt en modo de lectura. Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es asignarle todo lo que tenga archivo a L. Ahí ya se lo asignamos. De hecho vemos que efectivamente nos ingresó. Ahora, L es igual a, esto es un archivo desde Python salto de línea. ¿Por qué? Porque eso es la primera línea. No la va a imprimir, que aquí la vemos efectivamente. Y el salto de línea, ¿verdad? Ahora, si nosotros le damos otra vez a F10, nos va a volver a meter al for. Y ahora vamos a ver que L es, esto es un siguiente, esto está en el siguiente reglón, perdón. Esto es igual que un arreglo común y corriente de los que vimos antes, en posición 0, en posición 1. La diferencia es que esto es un archivo iterable que la podemos manipular para ver línea por línea de ese archivo. Si le aplicamos un F10, vamos a ver que efectivamente me imprime bien el reglón. Y por último, vemos que hacemos un archivo.close y con eso se finaliza el script de Python. Entonces aquí ya aprendimos no solo a leer el archivo completo, sino que también podemos leer línea por línea. ¿Para qué queremos aprender a leer línea por línea? Porque tal vez yo quiero sacar esa línea que tenga algún texto en específico. Entonces yo quiero que si tiene la palabra Python, por ejemplo, el sistema haga alguna cosa. Si la línea no tiene la palabra Python, o sea, en ese texto no tiene la palabra Python, entonces que siga con la siguiente línea. Podemos manipularlo de muchas maneras. Ahora, ¿cómo hago para agregar una línea a un archivo que ya existe? Muy bien, entonces este print lo vamos a ocultar. Esto sí lo vamos a dejar porque aquí es donde vamos a crear. Entonces, en medio de leer líneas en Python y de leer archivos en Python, vamos a crear otro aquí que se llame agregar líneas a un archivo en Python. Muy bien, para eso lo que vamos a hacer es aprovechar, perdón, esto no va ahí, esto va aquí arriba. Vamos a aprovechar este código que tenemos aquí. Entonces, para agregar una línea lo que vamos a hacer es abrir el archivo en modo de lectura, pero le vamos a agregar un plus al final, porque significa que yo quiero hacer algo más que leer, que en este caso va a ser escribir. Esto lo dejamos igual, el print lo vamos a dejar oculto, hasta ahí estamos igual, pero ahora yo voy a venir aquí y voy a hacer archivo.write y vamos a ponerle otra línea. Y le vamos a hacer un salto de línea, ¿verdad? Como no me lo iba haciendo. Y ahora lo que vamos a hacer es copiamos esto y vamos a escribir otra que se va a llamar esto es otra línea y un salto de línea. Muy bien, si nosotros vemos aquí, si yo esto lo ejecuto así como está, aquí abajo nos va a imprimir no nos va a imprimir 3 líneas, no 4, a pesar de que estamos escribiendo 4 textos, ¿verdad? Porque es este que es 1, este que es 2, pero este no tiene salto de línea aquí al final y este no tiene salto de línea aquí al principio, por lo que otra línea estaría en la misma línea que esto está en el siguiente renglón. Entonces vamos a verificar, vamos a ver si esto es verdad, vamos a dejarlo que pare ahí y vamos a abrir aquí y efectivamente vemos que esto está en el siguiente renglón y otra línea está en la misma línea. Entonces aquí tenemos dos soluciones. La primera es
paramos el sistema, ¿verdad? Dándole al cuadrito arriba. La primera es agregando una línea aquí al principio. Ya con esto el sistema va a detectar que quiero hacer primero un salto de línea antes de escribir este texto, o haciendo un salto de línea aquí al final. Pero este ya lo vimos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo aquí abajo. Vamos a dejarlo así como está. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver que efectivamente el sistema me va a hacer ahora sí 4 líneas. Esto es un archivo desde Python, esto está en el siguiente renglón, otra línea, esta es otra línea. Muy bien. Y si ejecutamos esto, vamos a ver que el arreglo que pasó de ser 2 de 2 elementos ahora va a ser de 4 elementos, ¿verdad? Porque esto es otra línea, ¿verdad? En la posición número C, en posición número 2 y en la posición número 3, o sea en la cuarta posición, esto es otra línea. Vamos a ver si es verdad. Si venimos aquí, vamos a finalizar el sistema, ¿verdad? Para hacerlo bien. Y vamos a limpiar aquí. Entonces vamos a ejecutar, correcto. Vamos a hacer un F5 para que el sistema pare aquí. Vamos a ejecutar y vamos a ver que nos va a hacer primera línea, segunda línea, tercera línea y cuarta línea. Con esto ya logramos no solo crear el archivo, escribir, leerlo y escribir y manipularlo por líneas. Por último, vamos a aprender a eliminar un archivo. En caso de que ya diga muy bien, ya manipulé este archivo de la manera que yo lo quería, ahora quiero eliminarlo. Entonces para eliminarlo vamos a venirnos aquí al principio y en medio de estos dos vamos a crear un import us. ¿Qué es un import? Como lo habíamos visto en lecciones anteriores, el import es importar librerías a Python, a este script de Python. Entonces yo estoy importando una librería propia de Python que se llama us, ¿verdad? Que es de sistemas. Muy bien. Entonces ahora, bueno, y se pone al principio, normalmente se pone al principio para tener un orden al nivel de la escritura, ¿verdad? Para tener que siempre arriba van a estar los imports. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Por el siguiente video vamos a aprender a crear clases con funciones y ejecutarlo. Vamos a empezar a crear ya un script un poco más fuerte y además vamos a aprender a crear funciones que manipulen archivos. Muy bien, pero de momento vamos a quedarnos aquí. Entonces import us. Ahora lo que vamos a hacer es venirnos al final, vamos a quitar este breakpoint y vamos a venirnos aquí y vamos a hacer que eliminar un archivo desde Python. Esta eliminación no solo sirve para los txt que nosotros estamos creando, sirve para eliminar cualquier tipo de archivo que podamos tener. También podemos borrar imágenes, podemos hasta eliminar carpetas. Entonces lo que vamos a hacer es us.remove, ¿verdad? De eliminar, y vamos a poner aquí que us.get cwd. Lo que estamos haciendo aquí es que yo le estoy diciendo tome mi ruta actual, ¿verdad? Que sería c:2.user personal desktop curso Python. Utilice esa ruta, agregue un slash normal, ¿verdad? Que es este, y el nombre del archivo. Muy bien, con esto lo que vamos a hacer es eliminar el archivo que está dentro de mi ruta, que se llama datos.txt. Entonces vamos a verificar, aquí lo tengo creado. De hecho vemos que por ejemplo la hora de modificación 8:52. Vamos a ejecutar de nuevo este sistema y vamos a ver que perdón, sí, esto es importante, ¿verdad? Que esto hay que ponerlo siempre entre string, ¿verdad? Porque no se puede concatenar en string. Vamos a ver. Si es que también, perdón, es que me faltó aquí los paréntesis, perdón. Es get cwd paréntesis, para decirle que esto es una función, ¿verdad? Una función propia de los. Entonces vamos a ver ahora sí. Y vemos que el sistema terminó efectivamente. Si nos venimos a la carpeta, vemos que datos.txt ya no existe. Ya ese txt no existe. Ahora, ¿por qué les digo que el archivo .close es importante? Por lo siguiente. No voy a cerrar este último archivo. Voy a dejar que imprima las líneas. Vamos a ponernos un breakpoint aquí. Vamos a dejar que imprima la línea, pero no voy a cerrar el archivo. Vean lo que va a suceder. Vamos a irnos aquí y voy a ejecutarlo y me va a tirar un error porque dice que el proceso no tiene acceso al archivo porque está siendo ejecutado por otro proceso. Es correcto, Python aún sigue utilizando este archivo y no lo puedo cerrar, no lo puedo eliminar hasta que lo cierre. Entonces, si yo cometo el error de no
cerrar un archivo. Cuando intente manipularlo en un futuro o eliminarlo, voy a tener problemas porque no lo cerré de manera efectiva. Entonces vamos a volverlo a habilitar para que vean que ahora sí nos va a dejar volver a eliminar. Entonces hacemos un breakpoint ahí, cerramos el archivo y ahora sí me va a dejar eliminar. Y efectivamente vemos que no está. De hecho, vamos a ponernos aquí, vamos a hacer una pantalla partida, vamos a ponernos aquí y aquí, y vamos a ejecutar el archivo, porque vamos a ver que aquí está el archivo creado, datos.txt, pero en el momento en que yo haga F10, 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 el archivo deja de existir. Muy bien, con eso finalizaríamos este video en la manipulación de archivos. Como les dije, en el siguiente vamos a aprender a definir clases y vamos a empezar a crear funciones más complejas, ¿verdad? Y vamos a empezar a manipular archivos desde las funciones. Vamos a hacer como un pequeño sistemita en el que vamos a agregar personas, eliminar, modificar personas, etcétera, 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 ya con un script un poco más robusto, por lo que vamos a aprender entonces a crear clases, a llamar esa clase y además crear funciones importantes para los scripts. De momento me despido, esto sería todo, muchísimas gracias, adiós.